Un saludo muy cariñoso a todos nuestros radioescuchas. Gracias por los comentarios en YouTube que nos han estado dejando. Los saludamos cariñosamente. Aquí estoy con Trinidad Silis, Viviana Masobrio y Cecilia Marras en este gran programa de cuentos en el Jardín de Cuentos, nuestra sección que tenemos en YouTube. También estamos en Instagram, estamos en la Twitter, que no le puedo decir X todavía. Así que los esperamos a todos ustedes con nuestros comentarios y ahora le doy la palabra a Trini. Adelante, Trini. Bueno, buenos días, queridos radioescuchas, queridísimas compañeras. Hoy voy a presentarles a una autora irlandesa que la están leyendo mucho. Ella es Claire Keegan, nacida en 1968 en Irlanda. Extraje el libro de Antártida, publicado en 1999, y el cuento es Las palmeras en llamas. Cada mañana el muchacho se vista y se va de la casa antes de que su padre se despierte. La primera milla es una caminata cuesta arriba hasta que llega a la antigua escuela. Los granjeros esperan el buen tiempo para salvar la cosecha. Fue un verano malo. La casa de su abuela no es como las otras casas. El jardín se ve peor de lo que jamás estuvo. El municipio quiso tirar la casa abajo, pero su abuela no iba a permitirlo. El muchacho estaba ahí el día en que el ingeniero del condado fue a convencerla. Le construiremos una casa nueva, en otra parte con un baño pequeño y electricidad, una casa cómoda para su vejez. ¿Y quién dice que viviré hasta vieja? Respondió ella, que tenía 80 años. Sería agradable que no tuviera que estar acarreando agua de pozo por el resto de sus días. En lugar de tirar la casa abajo, el municipio levantó un muro alto y compacto entre la casa y la ruta. Las habitaciones de adelante son oscuras y lúgubres. En la casa de apariencia más extraña, es la casa de apariencia más extraña de toda la parroquia. La ropa de la abuela no está planchada. Sus zapatos no brillan como brillaban antes. Siempre espera antes de levantarse que él le traiga el té. Últimamente, la vieja tiene un temblor en las manos que no puede controlar. El muchacho ha aprendido a simular que no nota esas cosas. Sobre una pared cuelga torcida una fotografía tomada el día del casamiento de la madre del muchacho, ella y su padre, sonriéndole a la cámara. La abuela no asistió a la boda porque no aprobaba que su madre se casara con su padre. Su abuela fue gitana, pero cuando nació su hija se estableció allí. Antes de eso viajó por Irlanda juntando escombros con su marido. El muchacho recuerda vagamente a su abuelo, un hombretón que lo levantaba hasta dejarlo sobre el lomo desnudo de una yegua marrón y se reía cuando él tenía miedo. Acaban buscando papas nuevas, el abuelo, la abuela y el nieto en el huerto, friendo morcillas y jugando a las cartas, oyendo la lluvia. Casi todos los días le da al muchacho algo de dinero de su pensión y lo manda en bicicleta a la tienda para comprar dulces para él y tabaco para ella. La camioneta viene los viernes con los víveres del gas. No queda mucho para empapelar el dormitorio de la habitación que fue de mami. El muchacho tiene que diluir la pasta. Tiene que terminar hoy, porque mañana debe retornar a la escuela. No quiere pensar en la escuela. La mañana de San Patricio llegó con escarcha. Su padre lo mandó de vuelta a casa a buscar agua para derretir el hielo del parabrisas. Su madre le prendió un trébol en el cuello. Le gustaba el perfume de su madre y los árboles plateados de escarcha. Durante el sermón miró las estaciones de la cruz sobre las paredes. Después su padre los dejó en la casa de la abuela, pero se negó a bajar a tomar el té. Pasó a recogerlos camino a la casa. Ella sabía que él iba a beber mucho. Prefirió decirle, caminaremos. La madre rellenó un pollo. El muchacho fue hasta el pozo a buscar agua.
Le gustaba sentirse útil. Su madre puso la mesa. Después de cenar, leyó el Nationalist mientras el muchacho hacía la tarea. Hacia el crepúsculo, su madre le hizo una trenza blanca a la abuela. Bueno, hijo, nos vamos, dijo la madre. ¿Quieres bajar? Estoy exhausta. Todavía no terminé con mi tarea, mintió él. Mintió porque no quería volver a su casa. Su padre volvería borracho después de haberse jugado el dinero de la casa. Se pelearían otra vez por el dinero. Bueno, tal vez me tire un rato. Y fue hasta el cuarto de adelante y cerró la puerta. El muchacho se sentó a leer lo suyo. Después, la abuela le propuso hacer un cupón-tí. Comieron unas rebanadas de bizcochuelo, jugaron a las cartas. De pronto, el súbito rugido de los coches. El muchacho iba ganando cuando sucedió. Luego la colisión, el sonido de vidrios rotos y la piedra que caía. ¿Qué fue eso en el nombre de Dios, mami? Gritó el muchacho. El camión de carga se había salido del camino, había entrado derecho por la pared de adelante al dormitorio. La abuela encontró a la madre del muchacho entre los escombros. Estaba aplastada entre el camión y la pared. El muchacho vio sangre. Margaret. El rostro del conductor estaba contra el volante. Entró un hombre uniformado tratando de darle respiración boca a boca. Cuando meneó la cabeza, alguien sacó al muchacho del cuarto. Un disparo de un arma abatió al caballo. Todo había sido por un patinazo en una curva. Era un milagro que no hubiera ocurrido años atrás. Siguieron días extraños, irregulares, hombres grandes, mujeres que fueron a su casa a preparar sándwiches y té. Guardaron los platos, todos estuvieron comentando lo buena mujer que había sido ella. Hablaban como si estuviera muerta. Después del entierro, el muchacho halló a su padre en la fragua. En el estante donde guardaba las herramientas había una botella de whisky medio vacía. Bueno, hijo, le dijo, no sé cómo vamos a arreglarlas ahora que no está tu madre. El muchacho salió y miró las estrellas. Su madre le había dicho que las estrellas eran ángeles que lo miraban. Su madre creía en Dios. Ella estaba en el cielo. El muchacho no pudo volver adentro. Su corazón latía como un martillo. Cuando llegó a la casa de la abuela, el lugar estaba hecho un desastre. Ella estaba sentada sobre los escombros con una manta alrededor de los hombros, bebiendo brandy de una taza. Si te hubieras ido a casa cuando se te dijo, observó, tu madre todavía estaría viva. Su abuela ahora fumaba mucho, las manos le temblan más de lo acostumbrado, las palmeras se ven extrañas. El muchacho embadurna en la pared, mientras que la abuela pone pasta en el papel. Las palmeras están torcidas. Si te hubieras ido a casa cuando se te dijo, mañana tiene que volver a la escuela. Perdón, le habría dicho su madre que duermas bien. La abuela está arreglando la última tira del empapelado. Está torcido, Abu. No importa. ¿Quién va a verlo? Vamos a hacer una fogata, dice con fuego en los ojos. Ella remoja tablas rotas del techo con el aceite de lámpara y enciende el fósforo. Hay un resplandor, el humo asciende. No irá a casa, vivirá allí todo el invierno. No va a abandonar a su abuela. No consigue que el fuego sea lo suficientemente grande. Abuelita le grite y siente que le da risa. El empapelado arde. Las palmeras se encienden. Empiezan ellos dos a caminar, doblan la curva. Hay un único lugar donde ir. Voy terminando. Se detienen y miran la casa que se quema en el valle. Bueno, si no lo hacen ahora, nunca lo harán, dice su abuela, y se apoya en él durante todo el camino hasta lo del padre. El cuento es más largo, lo sobrevolé como otras veces,
y lo vamos a ir analizando, pero me gustaría antes que eso presentarles a una gran amiga. Ella está en Bolivia y bueno, la invitamos para que nos acompañara a analizar el cuento. Ella es Sonia Rolón. Y bueno, ella es abogada, gran lectora. Yo, por mi lado, la quiero muchísimo, es como una hermana. Y entonces la invité a ella. Y dime tú, Ceci, ¿a quién le doy la palabra ahora para que continúe? ¿A Vivi o a la misma Sonia? Le damos la palabra a Vivi y después Vivi va a le va a dar la palabra a Sonia, ¿les parece? Estupendo. Y Muy ahí bien. Sonia nos Muy bien. aprovecha a saludar. Bienvenida, Sonia. Después te damos la palabra, así no perdemos tanto el orden. ¿Cómo estás? Gracias por estar acá. Sí, un poco porque también yo hablo de los títulos, así que tiene un cierto orden lógico, ¿no? Cierto orden de la materia, de la literatura. Eh, bueno, este libro forma parte, como nos dijo Trini, este cuento, perdón, forma parte de un libro que se llama Antártida, y uno podría pensar, bueno, escribe sobre la Antártida, no, lo toma como referencia para bosquejar o mostrar de alguna manera lugares alejados, inaccesibles, y la historia del cuento es otra y no la voy a contar para que lo busquen y lo lean. En este caso, son 15 cuentos que se reúnen ahí. Fue la primer obra de la autora y fue elegida como libro del año por Los Angeles Times. Así que empezó con muy buena fortuna, más que nada buena pluma, y esto se produjo en 1999. El título de nuestro cuento se llama Las palmeras en llamas, en algunos casos está traducido como Las palmas. Como siempre, las traducciones se interponen entre el lector y las ideas del autor a veces, pero bueno, en este caso no es demasiado importante. Pero sí, si uno piensa en palmeras, no sé, la imaginación, el pensamiento generalmente lleva a lugares tropicales, a playas, a selvas, y en este caso se está refiriendo a las palmeras del empapelado, que es la tarea que están desarrollando la abuela y su nieto, tratando de decorar o hermosear esa casa. A veces con cierto desacierto, porque les queda torcido, porque les falta una tira, pero bueno, lo que pareciera primar es el hecho de compartir, o sea, de ser juntos una tarea, así como jugar a las cartas o mirar el fuego u otras cosas tan bonitas que pueden hacer un nieto con su abuela. En este caso es una muy pequeña familia porque está el papá, la mamá, que es la hija de la abuela, y este joven voluntarioso, colaborador, colaborador en el sentido material, es decir, en hacer cosas de la casa, pero también acompañante, cariñoso, presente, ¿no? Y que ama mucho a su mamá y a su abuela. En esta familia parece haber una fuerza de matriarcado, ¿no? El papá se desdibuja, es una persona que bebe, bueno, no son las mejores galas como para describirlo. Y creo que un poco, hace un tiempo que no me refiero tal vez al primer párrafo, pero creo que en este caso no es tanto el primero como el segundo el que nos hace pensar en el qué va a venir y entender muchas cosas, porque es donde se plantea que después de haber vivido muchos años en esa casa, cuando la abuela gitana decidió quedarse en un lugar, el municipio quiere hacer pasar una nueva vía para la movilidad de los autos y le pide que la deje. Y ella se aferra, acá hay varias historias de aferrarse y soltar, ¿no? Se aferra a esa casa, se niega a abandonarla, y el municipio, en una actitud, no sé, propia de esa época, me imagino, porque hoy expropian y tiran abajo, eh, le eleva un muro. Ya cuando uno escucha que elevan un muro o lee que elevan un muro para separar una casa de una autovía,
qué peligro, es lo primero que piensa, o sea, un poco crónica de una muerte anunciada, ¿no? Pero bueno, va pasando el tiempo, el tema o lo temido no sucede y van viviendo, se va contando la historia, el niño que vuelve a la escuela, que no le gustan las matemáticas, que le gusta la geografía, que pasan largas horas en la casa de la abuela con su mamá, mientras su papá está dedicado a quehaceres más masculinos, podríamos llamarlo así, entretenido con otras cosas. Y a mí lo que me impacta, y lo voy a adelantar ahora porque me gustaría ver qué piensan las demás, es el tema de la culpa que recorre todo el cuento y que la abuela se la endosa sin ninguna delicadeza al muchacho. Y personalmente creo que lo hace para descargar su propia culpa. Si ella no se hubiera aferrado a ese bien material, que en última instancia seguramente estaría deteriorado, se iba a venir abajo, iba a tener un montón de complicaciones, esa casa no hubiera estado ahí, ese muro no hubiera estado ahí, y tal vez ni siquiera se hubiera producido el accidente o se hubiera producido sin dañar a Mami. A mí me encantan esos dos mamis que aparecen en la casa, la habitación de Mami, y cuando el niño dice qué pasó con Mami, ¿no? Así que bueno, dejo un poco ese punto de vista para ver qué comparten mis compañeras y le doy lugar a nuestra nueva compañera para escucharla con mucha atención. En lo que Sonia activa el sonido para que active su micrófono, queremos avisarle a todos nuestros radioescuchas que ella está en Bolivia, así que es un honor tenerla acá con nosotros. Adelante, Sonia. Hola, ¿me oyen bien? No sé si está. Perfecto, muy Hola, bien. muy bien, buenos días, qué lindo de conocerlas y además saludar a Trini maravillosa, mi gran amiga. Bueno, yo soy de Bolivia, soy abogada, o sea que, pero soy lectora y me ha impresionado mucho, agradezco muchísimo porque yo no conocía a Claire Keegan y entonces estoy muy agradecida que me la han hecho descubrir porque es maravillosa. La verdad sí, ya leí que era de esta obra Antártida, es una cuentista extraordinaria. A mí me llamó la atención la primera oración, porque después cambia, o sea, toda esta narrativa, porque dice, cada mañana el muchacho se viste y se va de la casa antes de que su padre se despierte. No hay madre, no hay padre. O sea, hay solamente un padre. Es una narrativa extraña y me ha producido mucha curiosidad, porque parece que ha muerto o no muerto, los tiempos no los tengo muy claros. Eso y también el apego es el del niño que está mirando, que está experimentando su experiencia a través con el papá, que es un alcohólico, o sea, ya lo han descalificado un poco al papá, y entonces es la abuela a la cual le tiene un cariño total. Y hay una mirada desde arriba, desde el colegio antiguo, entonces que puede ver, ¿no es cierto?, toda esa casa que es totalmente extraña, como ellos mismos dicen. Por otro lado, me parece interesante otra nota, que nadie tiene nombre. Es el padre, mami, la abuela, y el único momento en que se nombra a ella es Margaret, cuando la madre descubre que ella está muerta. Entonces, todos esos tipos de tiempos, a mí yo no soy experta, discúlpenme, pero me parecieron muy notables de si el niño, o sea, ellos se van, acaba esto, se van a donde la casa del padre. Ahí termina que me dejó un poco así sorprendida. Y después, cuando la narrativa va, parece que vuelven, porque no lo tengo claro, ustedes ayúdenme en eso, porque es una casa destrozada. Cuando él vuelve a ver a la abuela está deshecha, está en una casa. Ahora, se lleva la foto, se lleva su cartilla de pensión, perdón, me acaban de entrar mi perrito, y parece que han vuelto y han vuelto a vivir en esa arrabal, en esa casa destruida. Y otra cosa que me ha llamado la atención es el mundo irlandés. Yo creo que Keegan, después de que he visto, analiza profundamente esas relaciones frías para nosotros, porque a mí me parece muy desencantadas, o sea, así duras, o lo que dices tú, que la abuela le comunica, tú eres el culpable, ¿no? El problema de la culpa, pero también esa relación, pero es que está claro que el hijo, o sea, el niño, ama a su abuela. O sea, hay un vínculo a través de la abuela.
y vuelve a donde ella, a pesar, y él dice, me quedaré cuando haya vacación, me quedaré con mi abuela, atendiéndole el orinal, toda esa situación dura. Entonces, esos tiempos me han parecido muy, muy originales, y ahora ya me retiro y les doy la palabra. ¿A quién tengo que darle la palabra? Excelente, Sonia. Aquí nosotros no nos preocupamos a cómo nos vamos distribuyendo el tiempo, pero siempre orientándote a ti cuando te toca de nuevo, porque después va a volver Trini, Vivi, y te toca al final, si quieres agregar algo, algo que sentiste, algo que nosotros conversamos acá, y por supuesto si quieres mandar un saludo a alguien. Yo voy a agregar muy poquitito la simbología en las palmeras en llamas, la casa. La casa simboliza el aislamiento, la culpa, el deseo de borrar el dolor. El ponerla después en llamas es como un ritual o una purificación. Tú hiciste algún alcance muy bueno, Sonia, que el cuento empieza con el padre y termina en la casa del padre. Muy interesante, yo no me había fijado en eso. La abuela cuando incendia la casa, me da la sensación de que ella quiere quemar el pasado, destruye el lugar donde ocurrió la tragedia, representa la culpa, el deseo y el de borrar el dolor. También un ritual de purificación. La casa al final es una tumba viva, representa donde ella se va con el cuadro, donde está la hija, que ella no quiso que la hija se casara con ese padre, no sé si el padre a raíz de eso también es alcohólico, de tantos problemas que había, no lo deja muy claro ella. Y lo último, el niño, la inocencia herida, lo que representa él, el testigo de la muerte, del fuego y del duelo, y él al final su mirada mantiene la historia viva. Su decisión de quedarse con la abuela al final muestra que a pesar de todo hay lazos que sobreviven al dolor. Me gustó mucho el autor y qué lindo el cuento, qué interesante el cuento que nos trae Trini. Con eso le doy la palabra a Trini, a ver cómo nos puede embelezar con sus comentarios. Bueno, qué gran desafío. La verdad que estoy feliz. Está Sonia en gran parte y porque este cuento efectivamente es extraordinario, eximio, porque creo que tiene una riqueza en cuanto al fondo y a la forma. Fíjense, yo he tratado de sobrevolar lo más interesante, pero he dejado de lado muchísimo. Sin embargo, la construcción, la sintaxis del cuento es maravillosa. A los lectores nos confunde. De hecho, si hacemos una lectura lineal, nos va a costar entender el texto. Ujú. Hay que mirar debajo del agua. Aquí los simbolismos, los mensajes que nos envía Clark Keegan, que además exprofeso deja una serie de vacíos para que el lector los vaya llenando. Si nosotros no trabajamos en este cuento, el cuento no cobra el valor que tiene. Eso en cuanto a la forma, riquísima, va dando una descripción de los lugares por donde transitan los personajes, fantástica. Y por otro lado, con una sola frase, nos deja muy claro cómo son los personajes. Qué riqueza tiene este cuento. Y en cuanto sobre todo a lo que nos quiere transmitir, que está debajo en el iceberg del que hemos hablado de Hemingway, ¿no? Hacemos una primera lectura con lo que vemos del iceberg. Sin embargo, debajo del iceberg hay mucho más que va a ir sobresaliendo a la superficie en la medida en que entendamos el cuento. Ahora, miremos un poco también a la autora, porque no puedo dejarla de lado. Ceci, déjame compartir. Ahora, Enseguida, Trini, ahí. Listo. sí, porque no podemos dejar de lado, ya lo dijo Sonia, ¿no? El mundo irlandés. El mundo irlandés ha pasado por etapas dificilísimas. Su pura independencia fue gravísima. Luego, en la crisis de la papa que sometió a una pobreza espantosa a los irlandeses. Pero, y bueno, y después la independencia final, la conexión que tiene con Inglaterra, que los sometió a las consecuencias del Brexit, mucho. Pero entre medio surgen todos estos autores
Y aquí aparece nuestra Claire Keegan, 1968. Aquí se las muestro en otras imágenes que son muy bonitas de ella. Qué gran escritora es. Es una escritora contemporánea que ella, la verdad que también se sorprendió cuando le publicaron su primer libro. Estudiosa, como verán, filología inglesa y ciencias políticas en la Universidad de Loyola en Nueva Orleans, en Estados Unidos. Ella se trasladó a los 17 años y se quedó varios años. Y después regresó a Irlanda. Y en Irlanda la cosa política y económica no estaba bien. Y le costó muchísimo encontrar empleo. De hecho, hizo 300 postulaciones a empleos y no quedó en nada. Y se dedicó entonces a escribir y escribió sus primeros cuentos y después, bueno, la vida y los editoriales la sorprendieron con la publicación de su primer libro. Ella no se lo podía creer. Y entonces, bueno, decidió quedarse en la escritura y alcanzó a escribir novelas y esta colección de cuentos, pero es la verdad que fantástico hacia todo lo que ella quiere apuntar. Y voy a tomar tu tema, Viri, las palmeras en llamas, porque lo dice todo. Y es de una riqueza en cuanto a la presentación de los personajes. Y nos hace sondear un poco el tema que ha perseguido siempre a los irlandeses, la fatalidad, el fatalismo. La pobreza, la precariedad, la ignorancia, ¿no? La falta de educación, que lo vemos un poco en la abuela. Flagelos que persiguen también estos personajes, ¿no? Me impresiona, y con esto voy a ir terminando, la nobleza y la bondad de corazón que tiene ese niño. No solo porque quiere a esa abuela que es cruda, que es ruda con él, es incluso cruel, más aún cuando ha perdido a su madre en un accidente brutal por su terquedad. Ella, de alguna manera, le transmite al nieto la culpabilidad cuando efectivamente la culpa la tiene ella, por no haberse cambiado a tiempo. De hecho, lo dice el cuento, milagrosamente el accidente no había ocurrido antes. Sin embargo, la fatalidad, de nuevo, tienen que regresar los dos a la casa del padre. Pero ¿y por qué queman entonces la casa? Bueno, quizá justamente para deshacerse de la historia anterior, para terminar de enterrar a su madre y tratar de sobrevivir moralmente en una nueva vida. Bien, Vivi, te cedo nuevamente el micrófono. Gracias, Trine. Sí, yo pienso, siguiendo la línea de pensamiento de Sonia, que esa primera oración es lapidaria para el padre, porque dice que se levantaba antes de que su padre se despierte. O sea, el madrugador, el que se ocupaba de acompañar, porque él iba primero a asistir a la abuela, a servirle el té, a vaciar el orinal, y después, si tenía clase, iba a la escuela. Con lo cual, la frase es tremenda, y si vamos leyendo el texto, después que muere, él piensa, mi mamá me hubiera forrado los libros con papel de empapelar. Yo me identifiqué mucho porque lo hacía con mis hijos, con unas muestras que me habían regalado, o le iba a poner el nombre en el cuello del anorak nuevo, es decir, esas cosas que las madres hacemos y que a veces pensamos que son parte de las tareas domésticas, pero tienen una carga de amor y una carga de acompañamiento. No podemos ir a la escuela con ellos, entonces el hecho de prepararles los libros, ponerle la etiqueta, los cuadernos, identificarlos, etcétera, etcétera, es parte del ser mamá y es parte de acompañarlos, ¿no? Y respecto a lo que decías, Trini, de prender la casa, yo creo que la abuela no puede descargar la ira o la rabia que tiene por lo que sucedió, que sabe que es culpa de ella en sí misma, porque tiene que estar para su nieto. Entonces, una forma de sacarla fuera, de desplazarla y de no dañar a nadie, porque si se queda con esa ira adentro, va a ser una persona muy amargada, muy
muy rencorosa. Entonces, quemar la casa es eliminar un poco la causa material de lo que sucedió. Y respecto a la forma, coincido 100%, inclusive leí que a lo largo de los cuentos de este libro experimenta distintas formas, distintas estructuras de cuento, como si se estuviera probando, claro, pensemos que es su primera obra. Y yo reparé un poco en que los cuentos están ambientados en Irlanda, pero también en el sur de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, en este cuento no hay ninguna alusión directa no sé, en el medio del campo irlandés o qué sé yo, pero hay un detalle, el de las papas, que vos mencionaste, por ejemplo, Trini, y otro tema es cuando se refiere a San Patricio, que es el protector de Irlanda, ¿no? Porque se dice que es el que introdujo masivamente o propició el desarrollo masivo del catolicismo, y por otro lado, a que su madre le prendió un trébol en la prenda, ¿no? Este trébol de 3 hojas, porque a veces se confunde y se piensa que es el símbolo es del de 4, no, es el de 3 hojas, porque San Patricio lo vinculaba a la Santísima Trinidad. Entonces, fijémonos que en una oración con 2 ideas nos está dando el contexto geográfico y datos sobre la propia historia, no es menor. Y para cerrar, solo quiero leer un párrafo, porque ese párrafo describe lo que le pasa a este joven que, siendo un niño muy maduro, muy desenvuelto, este golpe letal, que es la pérdida de su madre, quien tanto amaba, lo convierte en hombre, y así se lo dice la sociedad. Dice, siguieron días de extraños, como de ensueño. Hombres adultos estrechaban la mano del niño como si él también fuera un hombre. Las mujeres entraban en casa de su madre, preparaban sándwich, llenaban tazas de té, lavaban los platos y volvían a ponerlos donde no debían, la intrusión ajena, ¿no? La gente bebía y fumaba en el salón, ensuciándose los zapatos sobre la buena alfombra de piel de oveja de su madre, diciendo lo buena mujer que era. Era. La gente hablaba de su madre en pasado, como si estuviera muerta, pero estaba muerta. Tuvo que recordarse el niño. Su madre estaba muerta. Es decir, ahí se produce como la comprensión plena de que esa madre no va a volver. Y fíjense que es un párrafo, es breve, eh, es liviano, no tiene golpes bajos, simplemente es una descripción de la conducta de la gente en el momento del acompañamiento en el funeral y en la muerte de su mamá. Pero sin embargo nos dice todo respecto a los sentimientos del muchacho. Así que bueno, invitarlos a leer. Invitarte, Sonia, no sé si querés agregar algo más. Eh, no, estoy de acuerdo, además he aprendido muchísimo, agradecerles. Y una sola toque de lo que es civilización, barbarie, esas comparaciones y esa delicadeza de la madre cotidiana cuando la madre usaba las tazas, el padre no. ¿No es cierto? Y esa delicadeza del trébol es bien, no, es una simbología maravillosa. La madre es el abrazo, el calor, es la parte más bonita, digamos, cuando narra cómo servía, cómo comen, cómo prepara el pollo, todo eso, y es así como cruzado a veces. Pero me encantó, muchas gracias y qué lindo conocerlas y pues, nos vemos la próxima vez. Gracias, Sonia. Qué rico tener una invitada que nos hace una dinámica distinta en el programa, otra mirada también. Y saludar a todas las personas en Bolivia que nos están mirando, que se suscriban al canal y agradecer a Sonia lo que nos trajo. Y yo voy a agregar algo muy chiquitito. La abuela racionaliza su dolor, actúa con dureza, fuma, trabaja, habla poco, pero su mente está llena de sombras, como lo podemos ver en el cuento. Y los personajes aquí no lloran abiertamente, no hablan de sentimientos. El silencio no es paz, es una represión emocional.
y se traduce en gestos extraños como miradas largas, conductas compulsivas como fumar, empapelar, prender fuego. Eso era lo más violento, ¿no? En el cuento. Pero una psicología rural, tradicional y dura, que logra la autora mostrarnos acá en este cuento. Y no sé si Trini quiere agregar algo más. Sí, simplemente para completar un poco la biografía de ella, ¿no? Ella nació en el seno de una familia rural y Ujú. católica. Sí, Eso lo insiste Mucho. mucho, porque el catolicismo en Irlanda determinó mucho el comportamiento de los habitantes del país. Y este chiquillo, nuestro protagonista, es hijo de una mujer que era muy católica y lo dice allí, ¿no? Em, sí, déjenme buscarlo. Bueno, pero ella dice que, él dice, o se sobreentiende que ella era católica y que iba a estar en el cielo. los domingos van a misa, Los ella domingos lo van a dice, misa, claro, ¿no? sí, sí, Claro. sí, lo destaca. Claro. Y bueno, a ella, a Keegan, bueno, yo creo que como narradora contemporánea, yo creo que ella se ha ido alejando justamente del catolicismo, pero su labor literaria, su labor narrativa, está en desentrañar a los personajes, la psicología de estos personajes, que terminan siendo algo tristes, ¿no? Pero ella dice... Em, quiero encargarme de los rituales familiares, de la vida cotidiana, de la vida encerrada en un pueblo con sus rutinas preestablecidas. Más adelante dice, escribo ficción, me interesa escribir lo que significa estar vivo, qué es un ser humano y qué se hacen los seres humanos entre sí. A mí me gusta muchísimo esta autora, creo que la podremos todavía buscar en otros cuentos, analizarla, porque Sí, seguro. vale la pena Claro, promoverla entre nuestros lectores, ¿no? sí. Así que yo los invito a leer a Claire Keegan y bueno, me voy despidiendo y le mando un abrazo enorme a mi Sonita querida y también a mis dos compañeras queridas. Un abrazo y nos vemos la próxima semana. Yo Un solo abrazo. Igual, quería chao. agregar una frase, dame minutos, porque me parece fuerte, ¿no? Pues me había olvidado, me había quedado en el tintero todo lo que uno busca. Una frase de la propia autora dice, no somos tristes, los irlandeses tenemos una enorme capacidad de amargura y se vincula Ah, justamente con los datos de la historia, si esto en una entrevista que le hacen, porque ella tiene 57 años, en una entrevista no sé si muy reciente o no, pero esa frase me impactó porque es un poco lo que se refleja también, por lo menos en este cuento, ¿no? Así que bueno, Te apoyo con lo último que acabas de decir, porque ella misma dice, la mayoría de las familias que conocí, incluso mi familia, no era feliz. claro, sí. wow. Esa es Pero la bueno, Irlanda que de ahí conocemos, nace ¿no? la literatura, ¿no? La Sí, carga enorme. muy Gracias bien. entonces. Un Gracias, Sonia. abrazo para todas, chiquillas. Nos vemos la otra semana. No te vayas, Chao. Sonia, que nos vamos a despedir fuera de cámara, pero un abrazo a Ay, todas las personas que viven allá en Bolivia, que les gusta la literatura. Gracias por tu presencia en nuestro programa y hasta la próxima semana con Trini, que nos trae un cuento interesante. Chao, chao. hasta Chao. luego. Chao.